buenos días a todos los presentes. Un especial saludo y agradecimiento a todas las personas que se conectaron, que están presentes aquí en este examen, y sobre todo un agradecimiento a los miembros del sínodo. Para mí, la verdad, es un gusto y un honor que estén presentes, que se hayan tomado el tiempo de leer este manuscrito final y sobre todo, pues la mayoría, la gran parte de ellos, bueno, en realidad todos ellos estuvieron involucrados en algún punto en la tesis, en participando en coloquios o de una forma más personal. Agradezco de antemano todo el interés que pusieron en la tesis y pues su presencia el día de hoy. El día de hoy les presento la versión final de la investigación que he venido realizando durante estos últimos 4 años bajo la dirección del doctor Rafael Castañeda. Como se puede apreciar en la lámina que se presenta a continuación, la tesis se titula Hechicería, Brujería y Supersticiones, presencia e integración de las personas de origen africano en el Yucatán colonial 1600-1748. Como ya he mencionado en varias ocasiones, esta investigación surge de la inquietud por conocer sobre la presencia, desarrollo y participación de las personas de origen africano en el Yucatán colonial, población que en cierta medida ha pasado desapercibida en la historiografía yucateca. A partir de estos planteamientos e inquietudes me propuse escudriñar diversos tipos de fuentes que pudieran proporcionar información sobre las personas de origen africano en el Yucatán colonial. Aquí es donde emergió la posibilidad de recurrir a los archivos inquisitoriales como recurso central para indagar sobre el desarrollo y problemáticas que llegaron a experimentar estos individuos en sitios en donde su presencia no resultó tan evidente como desde luego el Obispado de Yucatán. Así, el objetivo de la presente investigación consiste en abordar, mediante el estudio de las prácticas mágicas, concretamente la brujería, hechicería y supersticiones, principalmente de corte adivinatorio, las relaciones y vínculos sociales que se construyeron entre las personas de origen africano y los demás grupos sociales que conformaron la sociedad yucateca. A la par de esta problemática, me interesó reconocer el rol que jugaron aquellos individuos dentro del proceso de ejecución en este tipo de prácticas, es decir, de qué forma y con qué propósito se involucraron en ellas. Ay, disculpen. Bueno, en concordancia con esos planteamientos, las preguntas que guiaron esta tesis estuvieron encaminadas en precisar en qué medida las prácticas supersticiosas permitieron la vinculación de los africanos y sus descendientes con otros grupos sociales y su relación y su integración a la sociedad yucateca, y cuáles fueron las motivaciones y objetivos perseguidos por las personas de origen africano al involucrarse en prácticas de corte supersticioso como lo fueron la hechicería y la brujería a la del Obispado de Yucatán. Bueno, en esta presente imagen les señalo dos aspectos importantes, más bien para contextualizar estas dos áreas importantes de la tesis. Primero está la temporalidad y el área de estudio. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces continúo. Aquí presento dos aspectos importantes de la tesis, más para contextualizar. Primero está la temporalidad y el área de estudio. Aquí en el mapa se puede observar claramente. En cuanto a la temporalidad, yo haría nada más dos apuntes. La temporalidad se delimitó de acuerdo a la documentación, básicamente. Y esto corresponde a dos aspectos importantes que han sido tratados en la historiografía. Sobre todo en el siglo XVII, en el ramo inquisitorial, vamos a hablar de este ramo, de la Inquisición, pues yo sostengo, y bueno, la historiografía igual lo ha mencionado en algunas ocasiones, que ya se trata de una época ya como de consolidación de la actividad inquisitorial, pues en el siglo XVI se instaura, en el XVII ya empieza a funcionar, y eso se puede ver con la mayor cantidad de funcionarios, de comisarías a lo largo del territorio, no solo yucateco, sino novohispano, lo que hizo más fácil o más propicio las denuncias y todos los procesos. Y por otro lado, también la historiografía ha manejado desde Aguirre Beltrán, que a finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII aproximadamente se dio una mayor importación de esclavos africanos al territorio novohispano. Esto puede influir a que obviamente haya mucho más denuncias y mucho más actividad en ese sentido.
La tesis se encuentra dividida en 6 capítulos. Me voy a referir a los 3 primeros y después un apartado a los otros 3, porque creo que sería más fácil para la presentación, ¿no? Para que se entienda mejor la presentación. Entonces, el primer capítulo está enfocado en exponer la relevancia y el activo papel que desempeñaban los hombres y mujeres de origen africano en el Yucatán colonial. Más allá de los datos de corte demográfico que ponen al descubierto la temprana introducción y crecimiento gradual del número de africanos y sus descendientes, sobre todo durante el siglo XVII, el capítulo reúne una gran variedad de fuentes como son las partidas de matrimonios, cédulas, denuncias inquisitoriales, sínodos y protocolos notariales, matrículas de población, entre otros. Mismos que dan cuenta de aspectos concretos como las dinámicas matrimoniales, actividades realizadas y la gradual distribución de los negros y mulatos, pardos y morenos a lo largo del territorio yucateco. Así, a pesar de situarse en una desventaja numérica en relación con los naturales, se logró constatar cómo su presencia estuvo extendida en prácticamente toda la provincia, en donde ya sea en condición de esclavitud o libertad, fueron ocupados en la realización de diversas faenas, tanto en el ámbito urbano como en el rural, aunque siempre bajo la vigilancia y el recelo de las autoridades civiles y eclesiásticas. El segundo capítulo contiene una aproximación conceptual a los conceptos de superstición, hechicería y brujería, los cuales constituyen un eje central de análisis para la investigación. Para ello me di la tarea de examinar una serie de tratados teológicos enfocados precisamente en definir y catalogar estas conductas, las cuales resultaron ser muy populares en la Europa del siglo XV y cuya influencia logró permear desde luego en la Nueva España y en Yucatán, sobre todo entre los eclesiásticos encargados de la evangelización de los indios. Así, a través de este análisis se pudo constatar la evolución de estos términos y cómo fueron retroalimentando de alguna manera el discurso inquisitorial y eclesiástico a lo largo del tiempo e incluso adaptándose a nuevas realidades y contextos como lo fue el novohispano. Ya por el capítulo presenta un análisis cuantitativo de la documentación recabada en el ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, misma que sirvió de sustento para esta tesis, por lo que viene a ser el punto de enlace o conexión entre los capítulos precedentes, pues en él se buscan establecer los vínculos entre el delito y los diversos grupos sociales. Así pude constatar cómo ciertas prácticas, tales como la hechicería, la brujería y algunas suertes adivinatorias, formaron parte de la vida cotidiana de los habitantes de la provincia durante buena parte del periodo colonial. Esto independientemente de su grupo social o calidad. Rasgo que sale a relucir cuando se analizan a detalle los legajos inquisitoriales, en lo que este tipo de transgresiones ocupaban el primer sitio en el registro de la actividad delictiva, muy por encima de otros delitos como las blasfemias, palabras malsonantes y la bigamia, que fueron recurrentes en distintos escenarios de la América española. Ante este panorama, podemos precisar que, tal y como sucedió en otros puntos de la Nueva España, las prácticas supersticiosas llegaron a ocupar un lugar sobresaliente dentro de la gama de delitos denunciados ante los comisarios yucatecos, aunque también es cierto que en la mayor parte de los casos estos no continuaron su curso hasta llegar al tribunal, es decir, quedaban varados en la forma de denuncias, sin que esta condición demerite desde luego la valiosa información que proporcionan. De este capítulo me gustaría añadir y más bien precisar el gran esfuerzo que hice por contrastar lo que pasa, los datos arrojados para Yucatán con otros puntos de la Nueva España y de la América Española. Esto nos permitió ver ciertos contrastes o ciertas particularidades que se dieron en el territorio y poderlas pues, diferenciar o comparar con otros puntos. Yo creo que esta cuestión fue muy importante y sobre todo abrió un poco el panorama de lo que pasaba en Yucatán con otros puntos de la Nueva España y de la América Española. En los subsiguientes capítulos, el 4, 5 y 6, pues aquí ya empezamos con el análisis de la documentación. Aquí ya se empiezan a ver, pues de cierta manera, los objetivos y también las preguntas, ¿no? En cierta medida, a responder ciertas preguntas que nos habíamos planteado desde el principio. Lo importante y que quiero recalcar es que a lo largo de estos capítulos, si bien es cierto que la tesis se enfoca en los africanos y sus descendientes,
Fue necesario también, y creo que fue un gran acierto, el analizar a toda la sociedad. Y esto era inevitable porque pues todas estas prácticas se vio involucrada a toda la sociedad. Entonces era muy difícil centrarse solo en los africanos sin abordar a todos los grupos sociales. Entonces, primero quiero hacer un balance general de los capítulos, es decir, abordar el aspecto social, donde intervienen africanos, indios y españoles, y después ya me voy a centrar específicamente en la población de origen africano, que obviamente hubieron hallazgos muy interesantes, pero creo que es importante dar este contexto social porque sirve mucho para entender cómo funcionan esas prácticas, ya que cada grupo tuvo sus propias motivaciones, sus propias finalidades, que vamos a ver a continuación. El capítulo 4, ya entramos de lleno al análisis de la hechicería amorosa. Puedo precisar que de manera general esta fue una de las prácticas supersticiosas más populares en el obispado yucateco, como mencioné en su vertiente amorosa, la cual involucró en su mayoría mujeres de origen español y africano. Diversas fueron las causas que incidieron en la recurrencia del sector femenino, aunque generalmente estuvieron asociadas a las situaciones de sometimiento, vulnerabilidad e incluso episodios de violencia que experimentaron por parte de sus cónyuges o amantes. Aspectos sobre los que buscaban incidir por medio de una serie de recursos e ingredientes revestidos de rituales de corte mágico. Tal y como sucedió en prácticamente todos los territorios bajo el dominio de la monarquía española, en Yucatán, la hechicería amorosa estuvo vinculada principalmente a mujeres, quienes buscaron protección y seguridad en sus relaciones amorosas y afectivas presentes o futuras. En cuanto a la participación de los grupos sociales, pude confirmar la existencia de un esquema bastante frecuente que predominó, en el cual las españolas figuraron ampliamente como solicitantes de los servicios de hechiceras, quienes por lo general fueron de origen africano o indio. Estas últimas también se caracterizaron por conocimientos en cuanto a ingredientes, plantas y rosas utilizadas en los hechizos y encantos. Por otro lado, la brujería, abordada en el capítulo 5, revistió sus propias complejidades por tratarse de un fenómeno que desencadenó impetuosas persecuciones en Europa. Por ende, sus elementos estuvieron muy bien definidos en los tratados europeos contra las supersticiones y demonológicos. Estas concepciones lograron permear en el imaginario de los habitantes de la provincia, sobre todo en los grupos español y africano, pues muchos de ellos, al proceder de España o de otros territorios de la colonia, habían tenido contacto directo con estas nociones, o por lo menos estaban familiarizados con los relatos brujeriles, mismos que trataban de reinterpretar de acuerdo al contexto social y cultural prevaleciente en la provincia yucateca. Inicialmente pude identificar la incidencia de algunos rasgos de la brujería europea en las declaraciones que denunciantes, acusados y testigos expusieron frente a los comisarios yucatecos, tales como las reuniones nocturnas, la facultad de volar, la transformación en animal, los encuentros con el demonio, etc. Mismos que dejan entrever la notoriedad y difusión que tuvieron esos elementos en la sociedad yucateca, principalmente entre españoles y africanos. Ahora bien, a lo largo de la investigación me percaté que el término bruja o brujo fue utilizado con cierta laxitud por los denunciantes y testigos, muchas veces con la intención de denigrar o señalar a personas que con sus comportamientos desafiaban el orden social establecido. También es preciso señalar que en la gran mayoría de los casos las denuncias de brujería iban acompañadas de otras por hechicería o diversas supersticiones, lo que deja entrever la confusión de estos conceptos, por lo menos en el discurso y percepción de los habitantes de la provincia. En cuanto a la figura y presencia del demonio en la sociedad yucateca, además de su vinculación con la brujería, fue estrechamente relacionado a situaciones desconocidas y extraordinarias, es decir, a sucesos inexplicables que generaban cierta incertidumbre y miedo, pero que al mismo tiempo formaban parte de la vida cotidiana de las personas, tales como una enfermedad desconocida y prolongada o una muerte repentina, padecimientos y sucesos cuyo origen y devenir fueron atribuidos a presuntas posesiones demoníacas o maleficios. Lo mismo sucedió con las suertes adivinatorias, entre las que destacó la del chapín y las tijeras. Estas, además de servir para múltiples propósitos, como averiguar el destino de una persona, saber el futuro de las relaciones amorosas, incluso hallar objetos perdidos, en muchas ocasiones fueron tachadas de supersticiosas, pues se creía que podían dar pie a una intervención demoníaca, aunque por lo general lo que las hacía llamativas y algunas veces desconcertantes eran los ritos o ceremonias que las envolvían.
el sexto y último capítulo establezco cómo en la práctica la concurrencia e interacción de personas de distinto origen dio como resultado la edificación de una serie de vínculos de diversa naturaleza, entre los que encontramos en primer sitio los de tipo clientelar, seguidos por los de aprendizaje y finalmente los de amistad. Sobre todo en el caso de la hechicería, se pudo identificar con mayor claridad las redes de tipo clientelar, conformadas principalmente por mujeres españolas, quienes por lo general solicitaban los servicios de hechiceras de origen africano. Resultó muy interesante determinar cómo a través de estos nexos las negras y mulatas pudieron fomentar y hasta cierto tiempo consolidar su fama y prestigio frente a otros especialistas de igual o diferente calidad. También es cierto que mediante esta serie de contactos se fomentaron los lazos de amistad y confianza entre los solicitantes y los especialistas, quienes pasaban largos periodos de tiempo en los hogares de sus clientas. Además de que en muchos casos tuvieron acceso a su intimidad, pues escuchaban sus inquietudes, frustraciones, problemas matrimoniales e incluso sus deseos y pretensiones amorosas. Lo mismo aconteció entre individuos de origen africano, pues muchos de ellos trabajaban conjuntamente al grado de que recomendar y promocionar a sus compañeros como con potenciales clientes, construyendo así vínculos afectivos. Por otro lado, al tratarse de actividades prohibidas y censuradas por las autoridades inquisitoriales, su transmisión y aprendizaje se llevó a cabo de manera oral. Así se forjaron lazos entre personas de diversos orígenes con la única finalidad de enseñar y difundir los conocimientos mágicos. En muchos casos, efectuándose al interior de las familias o simplemente cuando alguien lo solicitara, destacando en este rubro los maestros de origen maya, así como las negras y mulatas. Ahora bien, en lo referente a los africanos y sus descendientes, pude conocer diversos aspectos de su participación y motivaciones que tuvieron para inmiscuirse en las prácticas supersticiosas. En el caso de la hechicería amorosa, estuvieron encaminadas fundamentalmente a mejorar sus condiciones de vida mediante la obtención de ciertas ventajas y beneficios, tales como la fama, el prestigio y la popularidad. Elementos que llegaban a posicionarlos por encima de otros individuos, tanto de su misma calidad como de otros grupos sociales. Aquí los rumores y las habladurías jugaron un papel trascendental en la construcción de hechiceros, brujos y adivinos, pues mientras más se hablara de ellos, su reputación crecía rápidamente y por ende mucha más gente demandaba sus servicios. Aunque esto resultó un arma de doble filo, pues fue esa misma exhibición la que los hizo blancos fáciles de las autoridades civiles e inquisitoriales y de la sociedad en general. El factor económico fue otro de los principales incentivos, pues muchas hechiceras y hechiceros cobraban por sus servicios, remuneración con la que seguramente lograban satisfacer sus necesidades básicas o las de sus familias. Sin duda, todos estos elementos contribuyeron para que hombres y mujeres de origen africano pudieran ocupar, aunque fuese de manera fugaz y efímera, espacios de poder frente al español e incluso ante los naturales, posición que muy difícilmente habrían de conquistar por medios convencionales o lícitos. Así, la hechicería resultó una herramienta efectiva para que estos personajes se enfrentaran, sobrellevaran e incluso mejoraran sus condiciones de vida en una sociedad en la que carecieron de privilegios y oportunidades debido a su calidad. Concretamente, en prácticas como la hechicería y la curandería, pude observar cómo algunos negros y mulatos gozaron de cierta libertad para desplazarse de un lugar a otro entre ciudades, villas y pueblos. Desde luego, esta movilidad contribuyó a expandir su fama y sus redes clientelares en varios puntos de la provincia, pero sobre todo los mantuvo fuera del alcance de las autoridades civiles y eclesiásticas, al extremo de proporcionarles un mayor margen de maniobra para prestar y promocionar sus servicios. En el caso de la brujería, además de los beneficios materiales que pudieran obtener, este resultó un vehículo mediante el cual negros y mulatos pudieron externar sus deseos y anhelos más arraigados, tales como la libertad, convivencia y amistad, cuestiones que se vieron materializadas en los relatos sobre vuelos nocturnos a lugares dentro y fuera de la provincia, en muchas ocasiones en busca de amigos o familiares, así como las reuniones de campo con otros negros, mulatos e indios, aspiraciones que debido a su condición quedaban fuera de su alcance, sobre todo si se trataba de individuos esclavizados. Así, tal y como sucedió en prácticamente toda la Nueva España, la brujería estuvo desprovista de elementos malignos. Por el contrario, se convirtió en un elemento a través del cual los grupos marginales pudieron sobrellevar las difíciles condiciones de vida a las que eran sometidos. Como he señalado, un aspecto por demás interesante e inherente a todas las prácticas supersticiosas fue la confluencia y participación de todos los grupos sociales. Los vínculos establecidos entre las personas de origen africano y español fueron aparentemente los más comunes y por ende mayormente registrados en los documentos inquisitoriales,
Esto debido a la proximidad y convivencia habitual que se daba en las villas y ciudades. Además de que pues, los indios estaban fuera de la jurisdicción inquisitorial, entonces obviamente en los documentos figuran más este tipo de relaciones. Sin embargo, en el Obispado de Yucatán pudimos constatar la existencia de muy marcados nexos entre las personas de origen africano e indios mayas. El caso de Joseph de Zabal es una prueba de estas relaciones estrechas, que ponen de manifiesto la transmisión de conocimientos mayas hacia los africanos y la forma en que estos lograban aprender y asimilar una serie de elementos culturales, tales como la religiosidad, ritualidad e incluso el lenguaje, llegaron a integrar pequeñas comunidades o grupos de mayas. En síntesis, la conjunción de todos esos atributos y cualidades fueron pieza fundamental para que las personas de origen africano consiguieran, aunque fuese de manera efímera o fugaz, desafiar las estructuras de autoridad colonial, formando alianzas con otras personas de diversos orígenes, así como involucrándose en los rituales cristianos y de origen maya, interpretando, adaptando y creando vínculos que finalmente les proporcionaban las herramientas para negociar en una estructura social en la que de otro modo tenían muy pocas oportunidades de sobresalir. Finalmente, quisiera concluir esta investigación haciendo hincapié en el gran abanico de posibilidades para abordar a la población de origen africano en el Yucatán colonial. Lo cierto es que aún queda mucho por hacer, como adentrarse al examen de fuentes primarias como los protocolos notariales y los archivos eclesiásticos, documentación que pueden proporcionar un panorama más preciso acerca de la procedencia, condición e incluso datos de corte demográfico de los africanos y sus descendientes en los pueblos de la provincia. Como investigador, pues creo que el mayor reconocimiento que se puede tener o a lo que uno aspira es que esta tesis o los trabajos que hacemos puedan servir, en este caso el mío, como aliciente o modesta referencia para futuras investigaciones, por un lado sobre la Inquisición en Yucatán y otros puntos de la Nueva España, así como en el estudio de las personas de origen africano durante el periodo colonial. Pues como subrayé a lo largo de esta intervención, para el caso yucateco es una temática poco explorada y con mucho potencial de generar nuevas rutas de conocimiento para la región y sus jurisdicciones vecinas. Pues hasta aquí quedaría mi intervención y muchas gracias.